Bienvenidos seres humanos que tuvieron la genial idea de hacer clic en este video, bienvenidos al canal Pancho en 70 milímetros. En esta oportunidad para hablar de la muy esperada One Battle After Another, escrita y dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Chase Infinity, Benicio del Toro, entre varios otros. Pero antes, ¿qué les parece si les comparto mi opinión express de todas las películas de Paul Thomas Anderson en orden cronológico para que veamos sus distintos periodos creativos a lo largo de las décadas? Para empezar, tenemos la película Sydney, luego retitulada Heart 8 del año 1996, el debut en el largometraje de Paul Thomas Anderson y por Dios que se nota. El elenco que tiene es muy bueno y su dirección también lo es, pero la historia no me convenció, principalmente porque sus dos primeros actos son sumamente desenfocados y el desarrollo de los personajes no es muy bueno. Luego, en 1997, llega Boogie Nights, y aquí sí que estamos hablando de otro nivel. Una película mucho más ambiciosa, de 2 horas y media, con temática pornográfica y un elencazo de proporciones bíblicas. Básicamente, uno de los mejores elencos posibles dentro de la década de los 90. Tengo algunos reparos igualmente con la historia, pero en general una fantástica película. Posteriormente, en 1999, para cerrar por supuesto la década, Paul Thomas Anderson estrena Magnolia y aquí nuevamente se supera a sí mismo. Una de las películas más ambiciosas que yo he visto en toda mi vida, durando 3 horas e interconectando personajes a lo largo de un día, con otro elencazo de proporciones bíblicas y una historia que no deja indiferente. Con esta película, para mí, Paul Thomas Anderson simplemente llegó al Olimpo. En mi opinión, su segunda mejor película. Pero luego, en el año 2002, entrando a un nuevo siglo, Paul Thomas Anderson cambia por completo su estilo y luego de haber tenido 2 películas tan ambiciosas y extensas, decide irse por una comedia romántica, peculiar y poco convencional, protagonizada por Adam Sandler, titulada Punch Drunk Love. Todo el mundo dice que es brillante y yo, por mucho que lo he intentado, no encuentro esa brillantez. Es una película que respeto, es una película que me parece precisamente bastante peculiar, pero de ahí a decirle una joya absoluta, en mi opinión, no. Aún así, la duración es concisa, el elenco por supuesto es maravilloso, Philip Seymour Hoffman robándose escenas como loco y también la puesta en escena por supuesto absolutamente inmaculada, principalmente porque después de Boogie Nights y Magnolia era obvio que Paul Thomas Anderson está en completo control de su medio. Luego de esto, en el 2007, llega la que para muchos es la obra maestra absoluta de Paul Thomas Anderson, como si ya no tuviera grandes películas antes, There Will Be Blood, protagonizada por un apabullante, majestuoso, histórico Daniel Day-Lewis, una de las mejores actuaciones masculinas de toda la historia, dentro de una historia de mucha ambición, dentro de un relato que realmente te aferra al asiento, pero que también es bastante demandante. Yo reconozco que igualmente tengo mis reparos con el libreto. Siento que hay secciones de la historia que me gustan menos que otras o que perfectamente se podrían haber recortado o escrito de otra forma, al menos bajo mi criterio, pero en general es una fantástica película igualmente. Sí, y también tenemos a Paul Dano en muchas escenas como contraparte de Daniel Day-Lewis, también brillante. Luego de esto, entramos a la década de los 2010 con la película The Master del año 2012. Nuevamente una película desafiante para el espectador más convencional, principalmente en ritmo, pero con otros elementos fascinantes, principalmente la puesta en escena, la atmósfera que logra y unos Joaquin Phoenix y Philip Seymour Hoffman de antología, de los mejores dúos actorales que hemos tenido en la pantalla grande. Luego de esto, llega la película más inaccesible de Paul Thomas Anderson, titulada Inherent Vice del año 2014. Lo que empieza como un misterio interesante, medio drogadicto, empieza a enrevesarse demasiado, llegando a situaciones bizarras con personajes que no llegan a ningún lado y que realmente te sacan de la experiencia. Aún así, la cinematografía, la puesta en escena y por supuesto el elenco son estupendos. Luego, en el año 2017 llega la que en mi opinión es la joya absoluta de Paul Thomas Anderson y su mejor película hasta el momento. Estoy hablando de Phantom Thread, que acá se le llamó El Hilo Invisible o El Hilo Fantasma. Una de las películas más
elegantes que yo he visto en toda mi vida, una de las películas más hermosas que yo he visto en toda mi vida, y una de esas películas en donde la sutileza es sumamente importante. Lo que no se dice es más importante que las acciones de los personajes. Y si a todo esto le sumamos un trío actoral compuesto por Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps y Leslie Manville, pues tenemos la mesa servida para el placer cinéfilo, porque estas tres actuaciones son simplemente una clase maestra interpretativa. En mi opinión, lo más cercano a la perfección dentro del cine de este realizador. Y por último, una película que también está comentada en el canal de hace unos años atrás, Licorice Pizza o Licorice Pizza, nunca me acuerdo muy bien cómo se pronuncia eso, del año 2021, protagonizada por unos fantásticos debutantes Cooper Hoffman y Alana Haim. Una película de amor, relación amistosa a lo largo de distintas épocas dentro de, me parece, la década de los 70-80 entre estos dos muchachitos que ya mencioné, protagonizados por debutantes. Y debo decir que la película es más vibra, más energía que una historia coherente al 100%, porque tiene muchas elipsis y también anécdotas que no tienen mucha consecuencia, entonces se siente un poquitito desenfocada por momentos, un poquitito inconsistente en esta lógica interna que intenta trazar, pero dentro de todo, en su energía, en su atmósfera, yo entro al 100%. Eso sí, Bradley Cooper en esta película fácilmente se roba el show. Aparece como 6 o 7 minutos en total, tal vez menos, y su personaje es demencial. Absolutamente encantado por esta interpretación. Y es así como después de este repaso, que probablemente me quedó más largo de lo que yo estaba pensando, llegamos a una batalla tras otra, One Battle After Another, la nueva película de este director que acaba de llegar a salas de cine, protagonizada por Leonardo DiCaprio y que por Dios ha encantado. Y es que las críticas de esta película han sido impresionantemente positivas. La han llamado obra maestra, monumental, generacional, la película estadounidense más importante del nuevo siglo y así sucesivamente. Y ante esto yo quiero decir dos cosas distintas la una de la otra, pero que nos van a dar paso finalmente a los puntos positivos y negativos de la experiencia. La primera de ellas es que yo realmente me siento feliz cuando un autor con una impronta tan marcada es aplaudido. Paul Thomas Anderson me parece uno de los mejores directores trabajando hoy en día, uno de los mejores directores de su generación, y el hecho de que sea aplaudido nuevamente en pleno 2025 a mí me encanta. Desde ese punto de vista, todos ganamos con esta película. Sin embargo, a su vez, yo no estoy de acuerdo con tanta euforia. Yo no creo que esta película sea la obra maestra del director, no creo que esta película sea la mejor película de la década, ni mucho menos. En ese sentido, creo que hay demasiadas hipérboles en redes sociales. Y sin embargo, dicho todo esto, igualmente la película tiene elementos estupendos, elementos en donde no tengo ningún problema en sonar exagerado. Y si tengo que empezar por uno, ese sin lugar a dudas tendría que ser Sean Penn, porque la actuación de Sean Penn simplemente se roba la película. Muchos han estado diciendo que todo el elenco es fantástico, y es cierto, el elenco es muy bueno, pero Sean Penn en esta película es literalmente legendario. Es una de esas actuaciones que a nivel dramático se sienten como verdaderas fuerzas de la naturaleza. Cada vez que Sean Penn está en pantalla, uno no puede despegar la mirada de la misma. Él lleva la película, él para mí es la verdadera estrella de la película y para mí, igualmente, él resulta ser el pilar dramático más interesante por lejos. Y su personaje, a nivel libreto, es también fascinante. Un personaje que se desenvuelve entre lo terrorífico y lo patético. Un personaje tan magnético que uno quiere seguir viendo, pero a la vez no. Es simplemente delicioso. Por todo lo mencionado, lo decreto desde ahora. Sean Penn va por el Oscar 2026. En mi opinión, un nominado instantáneo y de momento el que debería ganar sin lugar a dudas.
Y bueno, dicho sea de paso, como mencioné brevemente, todo el elenco cumple de forma competente, todo el elenco es muy bueno. Por supuesto tenemos a DiCaprio, tenemos a Del Toro, tenemos a Taylor, tenemos a Infinity que está debutando y está muy bien también, pero Sean Penn, sin lugar a dudas para mí, es la estrella. Y por otro lado, añadido a todo lo mencionado, el segundo pilar para mí y el segundo elemento que sí me parece extraordinario es la banda sonora de Jonny Greenwood, porque ver esta película en el cine con esa banda sonora es una experiencia apabullante. Es de esas bandas sonoras que unen toda la experiencia, que unen todas las secuencias, pero a su vez las impulsa. El cómo la música simplemente con un par de notas impulsa las imágenes de forma épica es histórico, es sin lugar a dudas de lo mejor del año, clavadísimo. Sin ir más lejos, hay algunos momentos en esta película en donde un personaje simplemente está caminando de un lado a otro en primer plano y la música hace que esa caminata se sienta tan pesada, se sienta tan intensa, te deje sin aliento, te deje simplemente con los pelos de punta, únicamente por ese score. Es un trabajo exquisito. En consecuencia, por supuesto, ya lo descubrieron. En mi opinión, la banda sonora inmediatamente, de igual forma, merece estar nominada para los Oscars 2026, porque de lo que he visto hasta el momento del 2025, no hay nada que se acerque a esta banda sonora tan imponente y a su vez peculiar. Dicho esto, los siguientes puntos positivos ya no me parecen tan legendarios, simplemente por volver a ocupar esa palabra, pero igualmente son muy buenos y de gran nivel. Y en ese sentido, el siguiente punto positivo es el montaje, porque el montaje es tan prolijamente certero que el ritmo de la película prácticamente ni se siente. Estamos hablando de una película que dura aproximadamente 2 horas 40 y esas 2 horas 40 difícilmente te pesan, principalmente en un segundo acto completamente vertiginoso que te lleva con una tensión impresionante. ¿Se acuerdan de la película Uncut Gems con Adam Sandler? Bueno, imaginen esa sensación, imaginen esa atmósfera, pero con Leonardo DiCaprio medio drogado intentando encontrar una dirección. Es simplemente eso en una guerra civil dentro de un pueblo y tenemos una enorme secuencia, o más bien dicho, enorme fracción en donde uno queda sin aliento. Bueno, y también en donde uno se echa unas risas bastante buenas porque hay por ahí algunos chistes, algunos momentos sumamente inesperados que al menos en mi sala fueron sumamente efectivos. Y por último, pero no menos importante, es una película que no deja indiferente. Es una película que sales de verla y se queda contigo. Yo la vi hace 3 días y aún me persiguen algunos planos o momentos. Y aunque esto ya se ha dicho muchas veces, por supuesto a nivel temático, la película es terrorífica. Trata de bandas revolucionarias, trata de militares psicópatas, trata del mismo gobierno de los Estados Unidos, la inmigración y muchos otros elementos bastante incómodos. Debido a esto, entiendo perfectamente por qué esta película en parte en Estados Unidos tiene puras 5 estrellas, porque es una película que se mete en temas delicados sin temblarle el pulso, es una película con temple, que realmente se mete ahí, critica, satiriza y te deja una experiencia inolvidable. Y como ya he dicho anteriormente en el canal, yo prefiero 1000 veces una película que provoque, una película que no deje indiferente, una película que no sea olvidable. Y como ya mencioné, literalmente una batalla tras otra me ha perseguido en todas estas jornadas. Sin embargo, tenemos que entrar ahora a algunos puntos debatibles, algunos puntos cuestionables, algunos puntos que no me convencieron al 100% y que hicieron que la experiencia, en mi opinión, no sea esta obra monumental que todo el mundo está comentando. En primer lugar, el desarrollo de los personajes está bastante desbalanceado en mi opinión. Y para dar algunos ejemplos, los siguientes puntos. En primera instancia,
Yo comenté hace un rato de que Sean Penn está histórico, de que Sean Penn es maravilloso y su personaje es el más interesante de la película. Y eso me parece tanto bueno como malo. Bueno porque evidentemente es un villano memorable, un villano que definitivamente va a pasar a la historia del cine, pero malo porque siento que los otros personajes, los otros protagonistas quedan un poquitito rezagados o son simplemente menos interesantes en general, llegando incluso a dejar la sensación de que el villano es realmente el protagonista, de que el villano tiene más complejidad dramática que nuestro supuesto héroe, y no sé si eso es positivo al 100%. De hecho, sin ir más lejos, esta película la vi con un amigo y su pareja, y él me dijo al salir de la sala de cine que no solo el personaje de este militar era el mejor de la película, sino que para él era el protagonista, por todas las vueltas de tuerca que tiene, por lo complejo que se siente, por la personalidad que tiene, y eso me deja, como ya mencioné, con ciertos sentimientos encontrados. Porque también, como segundo punto dentro de este gran otro punto, la relación padre-hija de la película, que es la que lleva mayormente el suspenso del acto 2 y 3, me pareció bastante distante. Creo que se podría haber hecho algo mucho más significativo con esos dos personajes y realmente vemos poco de ellos compartiendo entre sí, entonces hay una sensación extraña ahí. Y quiero dejar muy en claro que lo que hace el personaje de DiCaprio como padre sí tiene simbolismos, sí tiene significado dentro de la historia. No es un personaje que no haga nada, pero igualmente siento que se encasilla demasiado en ciertas características que lo aprisionan un poco, y siento que podría haber dado simplemente mucho más. Y lo mismo podríamos decir de su hija en la ficción, interpretada por Chase Infinity, un personaje que durante muchos días o incluso semanas estuve leyendo que era fantástico, y en la película no me terminó de encantar al 100%, siento que, como ya he mencionado en varias oportunidades, tenía potencial para más incluso. Y es así como llegamos al siguiente punto que ata un poquitito todo lo mencionado, que tiene que ver con que varios personajes de la película, creo yo, quedan como encasillados en una sola característica o en una sola dinámica y no mucho más, haciéndolos sentir no planos al 100%, pero con la necesidad de tener más capas de las que presentan. Yo sé que este comentario probablemente va a sonar bastante superficial, porque literalmente, para no decir spoilers, no puedo poner ejemplos, pero es más una sensación. No estoy diciendo que esto sea un punto negativo grave, sino más bien el potencial de algo que podría haber sido más dramático, más profundo, y que sin embargo se decide ir por otro camino. Y el ejemplo perfecto de esto es que también otros personajes, o algunos en particular, poseen tan poco tiempo en pantalla que realmente uno no llega a conocerlos, o queda con la sensación de que tenían características tan interesantes y la película simplemente las desperdicia. Entonces, para ir resumiendo este gran punto, siento que simplemente los personajes y el tratamiento de ellos está un poquitito desbalanceado. Hay algunos que son muy interesantes y otros poco, hay algunos que tienen un gran desarrollo y otros poco, hay algunos que se desperdician, otros que se aprovechan en demasía, y así sucesivamente. Y principalmente el tema del padre y la hija a mí me quedó a deber. Y por último, pero no menos importante, el ritmo del tercer acto me pareció menos efectivo que todo lo enseñado anteriormente. Como dije, el ritmo es muy bueno, es una película sumamente entretenida, intensa y que realmente no hace sentir sus 2 horas 40, pero el tercer acto en particular cambia un poquitito todo. Porque luego de un segundo acto completamente caótico y, en mi opinión, lo mejor de toda la experiencia, llegamos a un tercer acto que intenta volverse un poquitito más enrevesado, aprovechando también unos paisajes medios desérticos, y aunque todo eso está filmado a la perfección, no podría decir que el ritmo me terminó encantando en esa sección. Y repito, no estoy diciendo que la película es aburrida, no estoy diciendo que el clímax es aburrido, simplemente digo de que luego de un segundo acto tan potente, el tercero se sintió un poquitito más inconsistente, simplemente en pequeños porcentajes. Y si a eso le sumamos el hecho de que los últimos minutos en particular dejan un posible mensaje que puede ser cuestionable o tal vez que puede provocar bastantes debates, no sé cómo sentirme al respecto. No sé cómo me dejó ese final. No sé si el clímax realmente me convenció en comparación a todo lo que se venía construyendo. Y bueno,
Si simplemente entramos en comparativas, que yo sé que pueden ser injustas, hablando de la filmografía de Paul Thomas Anderson, creo que el final termina siendo menos interesante aún. Siento que el cómo termina la película justo antes de los créditos finales podría haber sido más interesante. Pero bueno, dejando muy en claro que luego de todo lo mencionado, esta película como un thriller me funcionó estupendamente bien, pero hasta ahí díganme ustedes en los comentarios qué opinan de ella. ¿Les gustó, no les gustó? ¿Creen que es la obra maestra de este director o del 2025? ¿O por el contrario tal vez está un poquitito sobrevalorada? Todo eso para que los esté leyendo. Si les gustó este video denle like, si no les gustó denle like, suscríbanse para más y nos estaremos viendo en la época de Halloween 2025.